En esta noche, continuando con la enseñanza de todos los miércoles acerca del reino, venimos aprendiendo mucho acerca del reino. Hoy vamos a aprender acerca de la lealtad al rey. Diga conmigo, lealtad al rey. El ser leal, el ser fiel, el ser una persona que manifiesta integridad ante el rey, es el carácter de una persona, de un hijo de Dios, que ama al rey y que se deleita en obedecer. Llegando a la conclusión, o quizás a una dura realidad, la iglesia moderna o de este último tiempo le cuesta mucho aplicar la lealtad y la fidelidad al Rey de Gloria, porque predomina más la ignorancia, lo que se ignora acerca del Rey, acerca del reino, de la vida de iglesia, de la vida de un hijo de Dios. Entonces esta noche, tocando acerca de la lealtad al Rey, tocando acerca del carácter de la iglesia en estos últimos tiempos en cuanto a la relación con el Rey, porque dentro de poco, posiblemente el otro miércoles, vamos a aprender acerca de la adoración en el reino. Y necesitamos entender que tener una vida de lealtad, tener una vida de integridad, sin duda alguna, está identificando a un verdadero adorador. Y entonces necesitamos cada uno de nosotros profundizar lo que el Padre busca. Sabemos nosotros que fuimos salvos porque el Padre nos escogió y nos trajo a Jesucristo. Y también la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿tendrá algo que ver el tema de la lealtad? ¿Tendrá algo que ver el tema de la fidelidad a Dios, de la sinceridad con el tema de la adoración? El tema de la adoración lo voy a dejar para el próximo miércoles, si así Dios lo quiere. Hoy me voy a encargar de que aprendamos juntos acerca de la conducta de lealtad. ¿Cómo se siente una persona que ha sido defraudada? Mal. ¿Cómo se siente una persona que sabe que alguien ha sido desleal con esa persona? Desilusionado. ¿Qué más? Traicionado. ¿Qué más? Molesto. Le produce dolor. Y hasta genera cierta desconfianza. Quizás el crédito de la confianza se agota y necesita volver a creer, o necesita volver, o mejor dicho, ver la evidencia de la lealtad, de la integridad, de la fidelidad. Hablando sobre el tema de la lealtad, voy a tocar algo fuerte para la iglesia, que vuelvo a decir que para la iglesia moderna, no digo que sea la iglesia original, sino que la iglesia original en un tiempo moderno se ha olvidado de las prácticas bíblicas y se ha dedicado a vivir de una manera que solamente le satisface y le provoca placer a los creyentes o los cristianos modernos, y por esa razón se olvidan de la conducta de ser leales al Señor. ¿Por qué voy a hablar de algo que a lo mejor es fuerte? Porque la Biblia menciona algo que es fuerte y que lo muestra el carácter de un Dios puro, de un Dios santo y un Dios que exige lealtad, un Dios que exige fidelidad, un Dios que es celoso. La Biblia dice que Dios es celoso. A mí me gusta mucho ser celado por Dios. El celo de Dios no es el celo que proviene de la iniquidad del hombre, porque el celo del hombre es maligno, malvado, lleno de rencor, lleno de odio y por supuesto impregnado de egoísmo. El celo de Dios es una manifestación de amor, de exclusividad, de pertenencia. Y solo he hecho saber de que mi vida ha sido escogida por Dios, santificada y purificada por la sangre de Jesucristo, y que Dios me cela porque soy suyo y no me quiere compartir con nadie porque soy para Él
Soy hecho por Él y para Él, y soy llamado a hacer alabanza de Dios por los siglos de los siglos y por la eternidad. A mí realmente me llena de placer saber esta verdad. Pero cuán difícil es ser fiel a Dios en un mundo plagado de infidelidad. Cuán difícil es ser leal a Dios, donde la moral, que es el principal problema del hombre, se manifiesta permanentemente acosando a los fieles de Dios. ¿Por qué voy a hablar de un tema delicado? Porque la Biblia evidencia, por ejemplo, que Dios canta. ¿Sabían ustedes que Dios canta? La Biblia dice que Dios canta. Cantará con cánticos sobre ti. La Biblia evidencia que Dios toca trompeta. Es músico. ¿Sabían que Dios toca trompeta? Claro que sí. La Biblia evidencia de que Dios se goza. Manifiesta un sentimiento, una emoción de gozo. La Biblia también evidencia que Dios se enoja. Pero también la Biblia evidencia que Dios tiene asco. Y hoy voy a hablar de lo que produce la falta de lealtad y fidelidad a Dios, y nada más y nada menos que el hastío, el asco, la repulsión. Usted dirá, ¿cómo Dios puede hacer eso? Bueno, la Biblia lo dice. De tal manera que usted conoce perfectamente un versículo que también dice que Dios vomita. ¿Se acuerda cuál es ese versículo? O por lo menos de qué hace referencia. ¿Dónde estaba? En Apocalipsis. ¿Hablan de quiénes? ¿De quién dice que a quién vomitará de su boca? A los tibios. Ojalá fueses frío o caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Obviamente cada una de estas cosas está revelada por Dios en la Escritura en forma antropológica para que nosotros con nuestra mente limitada y finita podamos entender. Dios es espíritu, por lo tanto Él náuseas no va a tener, arcadas no va a tener, vomitar físicamente no lo va a hacer porque Dios es espíritu. Pero está revelado en forma antropológica, quiere decir en forma de figura de hombre, para que nosotros podamos entender, porque es algo que a nosotros nos pasa. ¿Alguna vez usted sintió asco por algo? ¿Sí o no? ¿Vomitó alguna vez? ¿Le provocó náusea alguna vez algo? Muy bien, si nosotros entendiendo nuestra naturaleza, de que hay cosas que no nos agrada y que por naturaleza repelemos, y no queremos bajo ningún concepto aceptar algo que nos provoca desagrado, hastío, asco y que hasta náuseas nos puede dar. La Biblia evidencia características de un Dios eterno, invisible, a través de una tipología de hombre, para que podamos entender que nuestro Dios, que es un Dios santo y un Dios justo, ante algunas evidencias del ser humano, provoca hastío, provoca asco y hasta provoca vómito. ¿A qué está haciendo referencia? Porque es necesario entender que la lealtad y la fidelidad como ciudadanos del reino de Jesucristo es un carácter de vida, es una conducta y un estilo de vida de cada cristiano. Ser fiel al Señor no es únicamente cuando voy a mostrarme ante la iglesia que soy fiel, sino fiel en todo tiempo. Pero vamos a entender qué es lo que provoca claramente el hastío a Dios, el rechazo y el asco, que Él mismo dice, ya estoy lleno, estoy satisfecho, estoy hastiado. Vamos a ir al profeta Isaías, el capítulo 1, y vamos a ver qué es lo que provoca justamente este estado de rechazo a nuestro Rey de Gloria. De nuestro Rey de Gloria. Porque es necesario que entendamos esto para poder entender la adoración en el reino. Muchos creen que adorar es cantar.
Y nos estamos olvidando de que yo puedo tener una expresión extraordinaria a la vista del ojo humano de un culto religioso extraordinario sin que ningún detalle se eche a perder, pero sin embargo ese tipo de adoración está causando asco a un Dios santo. Vamos a ver qué dice Isaías, el profeta más mesiánico de toda la Biblia. En el versículo 10, haciendo referencia claramente a el contexto de una nación pecadora, una nación que permanentemente mostraba una conducta rebelde y provocativa ante los ojos de Dios. En el versículo 10, el profeta Isaías, hablando a través de la palabra por orden de Jehová, de los ejércitos, por el Dios Todopoderoso, se refiere a los sacerdotes de Jerusalén y a todo el pueblo de Israel de la siguiente manera: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sin ninguna duda, no estaba hablando a Sodoma y a Gomorra, sino que en una calificación, podríamos decir hasta sarcástica, irónica, estaba haciendo mención comparativa de que el pueblo de Dios se estaba comportando como el mismísimo Sodoma y Gomorra, un pueblo pecador, un pueblo que no disimulaba su pecado, un pueblo que se deleitaba con los placeres de este mundo, pero sin embargo, este pueblo que Dios hace referencia comparándolos con príncipes y pueblo de Sodoma y Gomorra, está haciendo hincapié de una falta de integridad, de una falta de lealtad, una falta de entrega en fidelidad a un Dios santo. Dice así la Escritura: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Acá muestra claramente una indignación y un rechazo que provoca hastío de parte de Dios a un pueblo que se estaba manifestando con la misma rebelión y prácticas totalmente ofensivas ante los ojos de Dios. Acá la Escritura dice claramente: ¿para qué me sirve, dice Dios, ese tipo de ritualismo que muchos hacen? El no entender el reino de Dios y el gobierno de Cristo sobre la iglesia provoca de que muchos cristianos modernos, contemporáneos de esta época, que tienen una clara relación de convivencia y de deleite con el placer de este mundo, están haciendo una doble vida. ¿Sabe lo que es una doble vida? Ser infiel. La infidelidad ante los ojos de Dios es mostrar una doble conducta, una doble vida. Nunca dejamos de ofrecer alabanza a nuestro Dios, pero sin embargo me comporto como Sodoma y como Gomorra. El profeta Isaías, aquí en el capítulo 1, está hablando de parte de Dios una palabra muy fuerte. La lealtad a Dios, vivida de una manera santa e íntegra, no se negocia para nada con la multitud de servicios y de reuniones y de cultos y de cuántas cosas se pueden hacer para el nombre de Dios. Todos sabemos que el principal motivo que provoca una separación entre Dios y el hombre es ¿qué cosa? El pecado, porque Dios es santo y bajo ningún aspecto puede tener relación con nada inmundo, va en contra de su naturaleza. Es más, antes de que un pecado se manifieste ante la gloria de Dios, que es impune, antes de la gloria de Dios está la justicia de Dios. La justicia de Dios aniquila todo lo inmundo antes que se manifieste la gloria de Dios. El salmista decía, porque antes de tu gloria está la justicia. ¿Sabe qué hace referencia a eso? Como cualquier hombre de eminencia, cualquier rey, cualquier presidente, cualquier persona de eminencia, antes de ir a un lugar, manda a su seguridad,
al séquito de seguridad. ¿Vio ustedes que antes de venir el presidente o la presidenta en este caso para el 9 de julio en Tucumán, cuando es una fecha patria, varios días antes viene la élite presidencial y revisa cada rincón donde va a estar la presidenta para que no haya ningún atentado, para que no haya ningún exceso de invasión y por supuesto lo único que cuida es la seguridad presidencial? Muy bien, esos días que usted va a encontrar la ciudad que está sitiada y está vallada por todo lugar, un ciudadano común y corriente no puede entrar a un lugar donde está restringido por la custodia hacia la investidura presidencial. Muy bien, la gloria misma del Señor, nunca un pecado, nunca una inmundicia puede estar delante de Él, porque antes que llegue al estado de gloria se manifiesta la justicia de Dios. Y la justicia de Dios evalúa, es como el escáner que nos ponen. ¿Vio que no entramos a un lugar, nos ponen un escáner para saber si no estamos armados? ¿Sí? Bueno, la justicia de Dios evalúa el estado de aquella persona a quien es atraída por el Señor. ¿Por qué? Porque si hay inmundicia, si hay pecado no confesado, si hay manifestaciones en la carne ocultas, la tarea del Espíritu Santo, que es el Paracletos, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, saca a luz todas las cosas que están mal en nosotros. ¿Para qué? Para que movidos por el arrepentimiento, confesemos nuestros pecados, nos pongamos a cuenta y entonces comencemos a tener una relación clara de intimidad en la misma presencia del Señor. Por eso es que hemos corregido incluso hasta nuestra manera de hablar. Años anteriores éramos capaces de decir que venga tu gloria, Señor, y se manifieste en este lugar, no entendiendo lo que estamos pidiendo. Si la gloria de Dios se tiene que manifestar en este lugar, ¿qué es lo que viene antes de la gloria? La justicia. Y si alguien no está en rectitud delante del Señor, inmediatamente la justicia obra con su atributo de un Dios justo y santo, deshaciéndose de las cosas inmundas. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que opera cada vez que nosotros o la gente o el cristiano de este siglo por ignorancia invoca la gloria de Dios y que dice la reunión estuvo gloriosa, estuvo la gloria de Dios aquí? Obra la misericordia de Dios, obra la benevolencia de Dios, obra justamente la longanimidad de Dios, que son atributos que Dios manifiesta para preservar nuestra vida a pesar de nuestra ignorancia, porque si la gloria de Dios se tiene que manifestar, o la presencia misma activa, no pasiva, sino activa de Dios se tiene que manifestar, yo no sé si quedaría alguno de nosotros. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que vemos aquí, que esta palabra dirigida de parte de Dios por el profeta Isaías a un pueblo, el mismo pueblo de Dios, pero que se estaba comportando de una manera rebelde y pecaminosa, la Escritura dice que Dios lo trata como si fuera pueblo de Sodoma y Gomorra, para que vea primeramente que Dios está identificándote o llamándote a tener conciencia en qué estado te ve Dios. ¿Me está entendiendo, hermano, lo que le digo? Si yo voy a decir, Señor, quiero estar en tus atrios, quiero estar en tu presencia, quiero gozarme de ti, inmediatamente el Señor puede, por medio de su Espíritu, decirte cómo te ve Él. Y eso es para que yo me dé cuenta que el estado que me presento delante del Señor es un estado que estoy siendo rechazado. ¿Por qué? Porque su santidad y su justicia manifiesta que Dios no acepta cualquier tipo de adoración. Manifiesta claramente una conducta que Dios llama a tener a los hijos de Dios. Y acá el profeta Isaías evidencia que Dios dijo lo siguiente: ¿de qué me sirve a mí la multitud de holocaustos y sacrificios que puedan ofrecerme? ¿De qué? Fíjense lo que dice el versículo 11. Hastiado. El hastío es esa sensación de estar lleno, pero que ya provoca rechazo, que provoca asco. ¿Alguna vez se empachó usted? ¿Sí o no? Una vez yo me empaché comiendo sandía, una fruta que me gusta tanto, pero cuando se empacha, ya no quiere saber nada. A veces nuestra sensación de rechazo
repulsivo es porque algo nos cae mal, algo nos provoca mal. Le voy a hacer una observación y seguramente alguno de los que está aquí habrá tenido esa misma percepción. ¿Usted puede oler un perfume que le provoca a usted un mal recuerdo? ¿Le pasó alguna vez que siente un perfume y le provoca un mal recuerdo? ¿Sí o no? En algún momento. Mire, hay perfumes, hay olores que no todos son fragancias exquisitas y por más que sea una fragancia exquisita, a usted le provoca porque lo hace recordar a alguien, porque ese perfume lo tenía esa persona que no quiero ni acordarme. Muchas veces pasan eso nosotros. Y otros dicen, pero sí es rico el perfume. Bueno, la adoración que Dios reclama, la adoración que Dios busca, la conducta de lealtad de los hijos de Dios está apuntada a una vida íntegra, a una santidad exigida por el Señor Dios Todopoderoso, por una conducta de lealtad y fidelidad a un Dios santo y celoso que tenemos. Por esa razón encontramos aquí que la Escritura dice, hastiado estoy. Todo lo que la iglesia puede mostrar en el siglo XXI, todo lo que los cristianos modernos, permisivos, todos los cristianos que tienen creatividad para hacer cosas diciendo esto es para la gloria de Dios, pero quién sabe si Dios es el que dice, ¿para qué me sirve eso? Muestra un hastío, muestra un rechazo, muestra una repulsión. ¿Pero a qué hace referencia? Claramente dijimos que el pecado es lo que Dios no tolera. Pero ¿sabes qué es lo que provoca el hastío a Dios? No es tan solo el pecado, porque por naturaleza Dios no tiene relación con el pecado, sino es que su pueblo venga trasminado, contaminado del olor repugnante del pecado a querer ofrecerle sacrificios de alabanza. ¿Entiende? ¿Entiende? Dice el versículo 11, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a, qué dice? A presentaros delante de mí para pisar mis atrios. Hollar no es tan solo caminar, sino pisotear. Eso significa hollar. ¿Sabe cuando usted tira algo y hace esto? ¿Sí? Eso es hollar. No es pisar simplemente para caminar, eso es pisotear. Dios considera que pisoteamos el lugar, el camino santo, cuando nos presentamos ante Él de una manera indigna, de una manera encubriendo nuestros pecados, aún nuestros pensamientos. Por eso es que la Escritura nos está enseñando que tenemos un Dios que es omnisciente. Y si tenemos un Dios omnisciente, es muy exponerse, es muy fuerte exponerse a querer adorar a un Dios sabiendo que Él todo lo sabe de mí, que Él todo lo ve de mí, que Él conoce todo, que no hay ningún secreto que yo pueda esconderle, y yo pretender hacer una expresión hipócrita de adoración a un Dios que todo lo ve. Sin embargo, en el siglo XXI, en los cristianos o el cristianismo moderno, abunda este tipo de manifestaciones carnales. ¿Se está dando cuenta? ¿Cuál es el motivo? Dios no puede tolerar a aquellas personas que dicen, Señor, te alabo, Señor, te amo con todo mi corazón, pero huelen a podrido. La Biblia lo dice, usted lo está leyendo. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? ¿Qué dice el Señor? No me traigáis más vana ofrenda, ofrenda inútil. No me traigan ofrendas inútiles. No traigan sacrificios, no traigan expresiones inútiles. Mira lo que dice,
Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea está claramente haciendo alusión a las festividades del pueblo de Israel que son solemnes, que son sagradas, ¿entiende? Para nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, que estamos en el nuevo pacto, no estamos sujetos a las festividades religiosas del pueblo de Israel, pero nosotros por la gracia estamos sujetos directamente al pacto de amor en Jesucristo. Y es mucho más importante entender que nuestra vida entera, en todo tiempo, es una conducta de lealtad, de fidelidad, de santidad delante de nuestro Señor. Dice, convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Fíjense a dónde llega el punto de la declaración de decir, las reuniones que ustedes hacen, las asambleas, las adoraciones, los altares que ustedes hacen, para mí es iniquidad. Para mí es algo que aborrezco, no estoy. ¿A usted le gustaría que tengamos reuniones que para nosotros parezca un éxito rotundo y la gloria misma de Dios, entre comillas, pero el principal ausente por causa de la inmundicia sea Dios? Eso no nos sirve bajo ningún aspecto. Pero claramente, la iglesia contemporánea, el cristianismo moderno, desconoce lo que es verdaderamente la palabra santidad y vivir en santidad. Desconoce. Muchas personas dicen, pero si nosotros nos portamos bien, hacemos bien las cosas, ¿qué es lo que ve el Señor de mí? ¿Qué es lo que ve el Padre? ¿Qué es lo que prueba en mí el Señor? Continuamos. Dice el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, ¿qué dice que hará el Señor? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Habacuc dice, muy limpio de ojos eres, Señor, para ver el pecado y la inmundicia de tu pueblo. Fíjense, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice que hará el Señor? Yo no oiré. Y no nos deja sin la respuesta. Dice por qué Él esconde su rostro y por qué Él no oye las oraciones. Llenas están de sangre vuestras manos. Esta tipología de las manos llenas de sangre habla de la falta de responsabilidad como atalayas, como mensajeros de Dios, para vivir una conducta veraz, seria, creíble, con nuestra manera de vivir y las maneras de hablar. Esto se evidencia en Ezequiel cuando habla de la visión de los atalayas. Y dice, si algún atalaya ve venir al enemigo y advierte, apercibe a todos los demás que viene el enemigo para que se salve, habrás librado tu alma y limpiaste tus manos de la sangre de ellos. Pero si ves venir al enemigo y no le dices nada, su sangre demandaré de tus manos. Esa es la falta de compromiso que una persona puede tener delante del Señor y con la iglesia. Es la falta de compromiso. Ahora, fíjense ustedes que estamos viviendo en un tiempo donde muy pocos son los que evidencian fidelidad a Dios. Muchos, pero muchos, dice Jesús, van por el camino ancho. Muchos que van por el camino de la permisión. Muchos van por el camino del placer y buscan tener las respuestas y las bendiciones de Dios en el camino ancho. Pero la Biblia evidencia por boca de Jesucristo que el camino ancho los lleva a la perdición, a sufrir pérdidas. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, aquí encontramos nosotros de que el Señor evidencia de que las manos están llenas de sangre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Versículo 16 dice, lavaos y limpiaos. Quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de ¿dónde? De mis ojos. Tenemos un Dios que todo lo ve, ¿sabe usted, hermano? Todo lo ve. Pero si tengo que retroceder un poquito, un par de celebraciones atrás o un par de enseñanzas atrás que dimos,
Habíamos enseñado acerca de la justicia de Dios, si alguno se acuerda, y dijimos, ¿por qué es que ahora no pasa como en el antiguo pacto? Que cuando alguien pecaba, inmediatamente venía el juicio de Dios y moría. ¿Por qué ahora la gente peca y no pasa nada? ¿Qué es lo que está actuando? ¿Qué está operando en este tiempo? En el tiempo de la gracia, la misericordia de Dios está ligada en el tiempo de la gracia. Pero no está dejando que Dios se olvide, sino que dice Pablo que por la dureza de un corazón no arrepentido, ¿qué es lo que sucede? Se acumula ¿qué? Ira para el día de la ira y para la justa manifestación del juicio de Dios. O sea que hay un día donde toda esa ira acumulada será terrible en el día de la ira. Entonces, si empezamos a ver esto, cuidado, cristianos, con confundirse de que porque yo haya pecado ayer y antes de ayer y hace una semana el mismo pecado y hoy lo vuelvo a cometer, pienso que no pasa nada y me autoconvenzo pensando que estoy haciendo bien porque voy a la iglesia, porque llevo la Biblia, porque leo la Biblia, porque oro, porque canto, porque ofrendo, porque diezmo, porque hablo de Cristo, pero sigo cometiendo los mismos pecados y sigo siendo esclavo del pecado. No pasa nada. Cuidado, hermanos, porque viene el día del Señor, porque viene el día en que se pagará a cada uno la recompensa de acuerdo a lo que haya hecho estando en vida, sea bueno o sea malo, dice la Escritura. Entonces, para poder entender esto, debemos decir, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es la tarea? Si vemos que acá evidencia el profeta Isaías de que Dios se hastiga, provoca asco. Es muy fuerte esto. Si vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, vamos a encontrar claramente lo que se une este pasaje al pasaje del profeta Isaías. Hay una punta que une un extremo al otro. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, dice así el Señor Jesús: yo conozco tus obras. Por favor, diga en voz alta conmigo: el Señor conoce todas mis obras. ¿Usted sabe lo que acaba de decir? No hay nada que se esconda de Él, no hay nada que se oculte. Dice, yo conozco tus obras. ¿Saben? El cristianismo moderno vive un evangelio o una vida cristiana sin Cristo, porque no lo tiene en cuenta Cristo. Si salimos a hacer una encuesta al mundo entero y salimos a la calle y preguntamos, ¿usted espera el regreso de Cristo? La gente va a decir, ¿qué? El mundo no espera el regreso de Cristo. Y si nos vamos a la iglesia de Cristo y le preguntamos, ¿usted espera el regreso de Cristo? La gente, claro, lo dice, pero vive como si fuera que nunca va a venir. No lo espera, en verdad. Porque aquella persona que teme a Dios y que ama a Dios y que espera ardientemente el regreso del Rey, según la Escritura, se prepara, se atavía, se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Dónde usted va a hacer acciones justas? ¿Acá en la tierra o en el cielo? Acá en la tierra. Acciones justas necesitamos cada día hacer, acciones justas. Delante de los ojos de los impíos, el Hijo de Dios practica la justicia. Vive la justicia, vive de una manera diferente, pero ¿qué pasa? Muchos que dicen que son hijos de Dios viven ajenos a la realidad de que Cristo viene pronto. No esperan a Cristo, no están teniendo temor de que todo lo ve, manifiestan una vida muchas veces impune. Y como hoy es día de ir a una reunión y como el domingo va a ser el día de cantar alabanza, yo agarro la Biblia, me pongo perfume y me voy a la iglesia. Como si fuese que eso es lo que busca el Señor. ¿Y sabe qué dice el Señor? ¿Cómo ruego que no vengas? Porque de esa manera, según la Escritura, me estás provocando asco.
porque no te preparas, porque no tomas conciencia de lo que es estar ante la presencia del Señor. Y claramente decían, bueno, yo me quedo en mi casa porque yo puedo invocar al Señor en mi casa. Hermanos, el diseño de Dios es que tocad trompetas y convocad asamblea, ancianos, niños y los que maman, e incluso los que están casados, recién casados, vengan. Joel capítulo 2, vengan, convóquense en asambleas, vengan. Principio de congregación. Allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso lo dice la palabra. Pero el cristianismo moderno ha mutilado ese tipo de doctrina y está engañándose pensando de que no hace falta congregarse, que yo puedo hacer mi altar solo en mi casa con mi hijo, con mi esposa, con mi suegro. Eso es un error. Eso es un error, hermanos. Mis ideas no pueden invalidar principios eternos de Dios. Unanimidad, estar juntos, significa estar preparados. ¿Para qué? Para que la vida de la iglesia se identifique con el advenimiento de Cristo por la manera de vivir. Pero ¿qué vemos acá? Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Este versículo es como que ponemos en problema a Dios, ¿no? No es porque Dios tenga problemas, pero es como que nosotros ponemos problema a Dios. Ojalá fuese frío o caliente. Es fácil definir, pero eres tibio. Eres tibio. Y por cuanto eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Este versículo no está hablando de la pérdida de la salvación, hermanos. Esto es que el Señor te está sacando a un estado de definición. Defínete. ¿Qué eres? Porque el profeta Jeremías escribe diciendo que cuando él tuvo una crisis tremenda con Dios, el Señor le dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si te convirtieres de todo corazón. ¿Sabe lo que es entresacar? Es desenrollar el manojo, es tan enredado todo, ¿no? Sacar. Si entresacares, si separases lo precioso de lo inmundo, si sacas, apartas, serás como mi boca. Cuando empezamos a entender el punto de la definición, habla de que hay muchos cristianos, y especialmente hoy en día, de que viven una manera desleal, infiel ante los ojos de un Dios justo, santo y puro. El Rey de Gloria, a quien nosotros glorificamos por estar en su reino, reclama lealtad. Reclama fidelidad porque Él expresó su amor, su gracia y su misericordia para cada uno de nosotros. Una metáfora dice que un rey, que era muy bueno, había visto cómo los súbditos de ese pueblo estaban pasando una pobreza muy grande. Entonces el rey tuvo una idea y él dijo, voy a darle de todo mi reino parcelas para que cada uno de ustedes tengan un terreno. Repartió a todos un terreno y le dijo el rey, vamos a hacer algo. Yo les doy el terreno, les voy a dar la vid seleccionada para que pongan viñedos. Los mejores uvas que ustedes tengan van a cosechar el vino más rico para que lo comercialicen. Pero ustedes van a sacar una jarra, 1 litro del mejor vino y el día de la fiesta van a venir y van a echar en el gran tonel el vino. Y todo lo demás es para usted. La gente estaba alborotada de alegría. El rey les repartió a cada uno una parcela de su reino y les dio las mejores de las vid, las mejores parras de uvas a cada uno de ellos. Y le permitió que ellos empezaran a labrar la tierra y empezaron a tener los mejores cosechas de vino.
Llegó el día de la fiesta y había una gran celebración y había una fila larga y todos estaban con la jarra. Uno por uno. Tenían que subir la escalera y agradecer al rey y echar el vino en el gran tonel del rey. El rey iba a recibir una gran bendición de todos en agradecimiento por ese vino exquisito en el gran tonel, y cada uno de ellos con todo lo que le quedaban podían comercializar y salir de la pobreza. Llegó el día de la fiesta, estaban todo el mundo allí con una jarra y empezaron a subir uno por uno. Gracias, rey, para tu gloria y tu honor, aquí estoy entregando la jarra que te mereces. Y hacían todo lo mismo. Cuando terminó la fiesta, el rey, que estaba contento, fue a probar el vino de ese gran tonel. Y cuando abrió el grifo y sacó, vio que todo lo que había era agua. ¿Por qué? Porque todos habían pensado, yo le llevo una jarra de agua, con tanto vino que va a haber, nadie se va a dar cuenta. Y todos pensaron lo mismo. Y aquel rey que le había dado todo, esa jarra que tenían que darle con lealtad, todos le dieron agua. La moraleja es que el rey le quitó el viñedo a todos, los expulsó a todos de su reino, porque no podían serle leal y serle fiel. ¿Saben, hermanos? Todos los días tenemos la bendición de Dios. Todos los días tenemos bendiciones abundantes de Dios. El solo hecho de abrir los ojos cada mañana y ver un nuevo amanecer. El solo hecho de que Dios te haya dado un día más de vida ya es un milagro de Dios. Pero ¿qué le estamos dando nosotros a Él? Le estamos dando a Él nuestras vidas, le estamos entregando nuestro servicio, le estamos entregando nuestras provincias, nuestros hogares, la educación de nuestros hijos la consagramos para su gloria. Lo que hacemos con nuestras manos, las producciones que nosotros hacemos, las hacemos como para el Señor. Le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Fíjense en ustedes, hermanos, cómo se está empezando a evidenciar en este tiempo que el cristianismo moderno más honra y da al mundo que a Dios. ¿Cómo no va a traer asco a un Dios justo, bondadoso, santo y puro, si cuando vienen delante del Señor a ofrecerle alabanzas y honor a Él, vienen con un corazón engañoso? ¿Se acuerda que dice la palabra? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? Jesús dijo, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en el mundo, tu corazón no está aquí esta noche con nosotros. Estás pensando en las cosas del mundo, en tus amigos, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu entrega, en el partido de fútbol, en la moda, en el negocio, en cualquier cosa. Si tu tesoro es eso, tu corazón no está delante del Señor hoy. Estás allí. Dios dice, si fueses frío o caliente, sería mucho más fácil. Pero eres tibio. Te tengo que echar a definiciones. El día que Elías desafió al pueblo de Dios cuando no sabía si adorar a Jehová o a Baal, ¿se acuerdan? Elías se paró delante del pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Claudicar es brincar, saltar, un rato acá, un rato allá, un rato acá, un rato allá. Dice, defínanse. Si es Jehová vuestro Dios, servidle, y si es Baal, vayan detrás de él, pero defínanse. Dios siempre llamó una definición al pueblo. Hasta Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede, es imposible. Entonces, si empezamos a entender esto, decimos, ¿qué es vivir una vida de lealtad? ¿Qué es vivir una vida de fidelidad a Dios? ¿Qué es lo que manifiesta el corazón de un hijo de Dios que es agradecido por todo lo que Dios te da? ¿Con qué vienes? ¿Con la abundancia que Dios te da, le das a Él? ¿O vas con tu jarra con agua? Total, nadie se va a dar cuenta. Si yo llevo una jarra con agua, mezquinándole a Dios todo lo que Él me ha dado, con todo lo que van a llevarle vino, nadie se va a dar cuenta. Todos pensaron igual y llenaron el tonel de vino de agua. Así está la iglesia
Perdón, así está el cristianismo del siglo XXI. Así están aquellos que dicen que son hijos de Dios, pero que su vida está entregada totalmente. ¿Saben, hermanos? A ustedes, mis hermanos, que son fieles cada miércoles, yo tengo que darle gracias a Dios a ustedes por su fidelidad. ¿Saben por qué les digo, hermano? Porque la fidelidad se la ve en la perseverancia. La fidelidad se la ve en el sacrificio. Cuando hay días de lluvia y veo hermanos que son de tan lejos y lo mismo llegan, y llegan puntual y están, yo glorifico a Dios, porque no están trayendo agua en su jarra. Observo y valoro mucho estas cosas y doy gracias al Señor. Pero ¿saben que hay otros cristianos que se excusan? Me he comprado 5 yuntas de buey y tengo que aprobarlo, dice. ¿Vio? Me acabo de casar, dice, y no voy a poder ir. Otro dice, me he comprado un terreno y voy a verlo. Esas 3 excusas que según Jesús narra en la parábola de la gran cena, son excusas que ante los ojos de Dios son tontas. ¿Usted va a comprar un terreno sin antes verlo? ¿Usted va a comprar 5 yuntas de bueyes sin antes probarlo? ¿Cómo es que ellos compraron y recién van a probarla? ¿Van a comprar un terreno y recién lo van a ir a ver? Fíjense ustedes que necesitamos entender que desde que existen las excusas no hay culpable, hermanos. Desde que existen las excusas todos somos inocentes. Pero estamos ante un Dios que no está dejando pasar por alto nada de lo que hacemos, porque todos, según la Escritura, dice, tendremos que rendir cuenta de un Dios justo. Y por eso es que cada vez que hablamos y comprendemos más, sé que la palabra nos confronta a todos. Y la palabra transforma nuestras vidas conforme para lo que fue enviada. Porque nos vuelve vacía, dice. Hará todo lo que yo quiero, dice el Señor. Pero estamos viendo, hermanos, de que muchas personas dicen ser, pero no lo son. La evidencia está donde está su corazón. El cristianismo moderno no entiende ni conoce la santidad. ¿Se acuerda qué significaba ser santo? Ser separado, cortado, apartado. ¿Separado de qué? Del mundo para Dios, separados del pecado para Dios. Pregúntese, ¿usted está separado del mundo para Dios? Evalúe su vida, porque la palabra de Dios dice el apóstol Pablo, examínese y sométase a prueba para saber si usted está en la fe o no. De acuerdo a lo que usted hace en el día, hoy, evalúe el día de hoy. ¿Usted tuvo un comportamiento de un hijo de Dios hoy? ¿Cómo fue su amanecer? ¿Insultando porque en vez de llover estaba el sol? ¿Cómo fue su amanecer? ¿Ya empezó a maldecir a otra persona, a enojarse con otra persona? ¿Cómo fue su desarrollo en el trabajo? ¿Cómo fue el manejo del dinero? ¿Cómo fue el pensamiento que pasó por su cabeza? ¿Qué hizo con su sexualidad? ¿Qué hizo con su pureza física? ¿Qué hizo con sus palabras? ¿Qué hizo con sus ojos? Póngase a examinar un día. Y después nos preguntamos, ¿por qué no se siente nada cuando vamos a la iglesia y cantamos? No sentimos nada. El cristianismo moderno ha sustituido presencia de Dios por la experiencia de Dios. Y la presencia de Dios no necesita la emoción del show, pero la experiencia es ¿qué sentís vos? Entonces se manipula a la gente con métodos, con músicas, con palabras, con técnicas de diálogo, con técnicas de exposición. La gente dice, ay, sentí un fuego, sentí una cosa, sentí que el Espíritu Santo entró por acá, mire, y pasó por mi espina. ¿Se dice o no se dice esto? Pero ¿qué pasa cuando sales? ¿Estás entregándote en la primera fila de la milicia del reino de Dios? ¿O seguís en los delitos y pecados?
Pero ¿qué pasa? La gente ha cambiado la unción por la loción, entonces quiere oler a Dios, pero no se trata de oler a Dios. Se trata de tener la persona de Cristo en gobierno. El cristianismo moderno está cayendo en el más peligroso de los estados. ¿Cuál es? El profeta Isaías en el capítulo 5 dice lo siguiente. Fíjese por favor, acompáñeme. Isaías capítulo 5. ¿Ya lo encontró? Diga conmigo, ay. Nosotros decimos ay cuando nos clavamos con una espina, cuando nos martillamos el dedo, ¿no? Pero el ay del profeta Isaías es una expresión de dolor y de tormento al ver lo que viene de parte de Dios. En el versículo 8 dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Sabe de qué se trata esto? Del materialismo. Deseo de tener. Ay, dice acá el profeta. El versículo 18 dice, ay de los que traen iniquidad. ¿Ven que la iniquidad se las trae, hermano? ¿Con cuerdas de qué? De vanidad. Tonteras, cosas vanas que no tienen sentido. Y el pecado como coyundas de carretas. Dice, ay de los que en tu casa estás metiendo todas las cosas inicuas. Participás de todos. Ustedes se han dado cuenta que el mundo es permanentemente invasivo ante la integridad del cristiano. Permanentemente. Si es por la televisión, si es por internet, si es por los videojuegos, es permanentemente invasivo. Mire, hoy no se puede ver ni dibujito animado, ¿se dio cuenta? El alto voltaje de promiscuidad que tienen los dibujos animados también, para chicos. Hoy no se puede hacer nada sin filtrarlo. ¿Por qué? Porque es invasivo. ¿Qué se hace? Se trae iniquidad. Hay cristianos que tienen un gatito que hace así, ¿no? No es un adorno, ¿saben ustedes que no es un adorno? Es un fetiche para traer la prosperidad. Mire cómo lo han disfrazado el equeco, ¿no? Antes el equeco era otra cosa, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que forma parte de las decoraciones. Todo es invasivo, pero dice la palabra ay. ¿A qué hace referencia? A que no se descuide, iglesia. No se descuide. No deje que pase por el umbral del estado inconsciente de su cabeza algo que Dios está diciendo no. Mire lo que dice seguidamente el versículo 20. Ay de a lo que lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen por amargo lo dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! ¿Alguna vez dijo, ¿y qué tiene de malo? ¿Lo dijo alguna vez? Yo también lo dije muchas veces. ¿Y qué tiene de malo? Porque nuestra tendencia tiende a lo prohibido, a todo lo que se nos dice no, más quiero hacer. Esto lo decía el apóstol Pablo en Romanos 7. Yo no entiendo qué me pasa, por qué lo hago, pero soy miserable. Lo que no debo hacer, eso lo hago, y lo que tengo que hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiene una tendencia inclinada a hacer lo malo. Y si Dios dice esto no, es cuando más quiero hacerlo. ¿Por qué? Estamos viviendo en este siglo donde el cristianismo moderno dice, ¿y qué tiene de malo? Compartíamos esta tarde con mi esposa y la gente no quiere el gobierno de Cristo. David tipifica siempre el gobierno de Cristo. Es más, el heredero del trono de David es la figura de Cristo levantada, ¿no es cierto? Así se profetizó. Pero ¿qué quería la gente? Un rey como las demás naciones tenía, un Saúl, un rey humano. ¿Saben que hay muchas iglesias que quieren un pastor bueno, no un buen pastor? Quieren un pastor bueno, como Saúl. Saúl le dijo, vayan, saquen ahí de Amalek, agarren unas vaquitas que están buenas, ¿para qué las vamos a matar? Vayan, saquen. Y cuando vino el juicio de Samuel, ¿qué dijo Saúl?
No, no sé, ellos han visto las cosas y la tomaron. Pero debe ser para ofrecer holocausto al Señor, ¿no? Eso dijo él. Saben, hoy está en la permisión. Vayan. Pastor, ¿podemos ir a bailar para evangelizar, no? Vayan. Dios lo bendiga. Pastor, ¿podemos ir de campamento en carpa los varones y las mujeres? Yo conozco esas cosas, hermano. Yo fui pastor consejero de jóvenes muchas veces. ¿Sabe las veces que tuvimos que pelear con los jóvenes por eso? Había una canción vieja que decía los nenes con los nenes, ¿se acuerdan? Hoy no hay problema de eso. Hoy no hay. Y si alguien dice algo, dice, hermano, no sea mal pensado. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Hoy es muy difícil, pero se está dando esto. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Hoy es natural ir a reuniones de jóvenes donde 15 minutos se canta y se da una pequeña palabra y después bailan y toman cervezas. ¿Sabían ustedes, hermano? Esto es normal. Ya en Buenos Aires está lo que ya había comenzado a hacerse fuerte en Brasil. No sé si alguien ya escuchó hablar de la Cristoteca. ¿La escuchó hablar? ¿Sabe lo que es la Cristoteca? ¿Se imagina algo que cambiamos la palabra Cristo por disco? ¿Sí? La discoteca cristiana se llama Cristoteca. Porque como no queremos que los jóvenes se casen en yugo desigual, necesitamos que los jóvenes se conozcan entre sí. Entonces los llamados encuentros de jóvenes ahora se hacen cristotecas. Eso ya está en Argentina, ¿no? Y capaz que ya hay acá en Tucumán. Pero la gente dice, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de malo? ¿Sabe lo que se llama en la Escritura? El apóstol Santiago dijo, almas adúlteras. ¿Que acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Sabe cómo se llama esto ante los ojos de Dios? Se llama adulterio espiritual, se llama infidelidad. ¿Por qué? Porque son extraviados. ¿Qué tiene de malo? Mire lo que dice el versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Saben qué? Hoy estamos, hermanos, en el tiempo donde la idolatría es la egolatría. Nadie sabe más que yo. No existe el espíritu de discípulo en ningún lugar. Todos dicen saber. ¿Y saben quiénes dice, identifica la palabra? ¿Quiénes son los primeros que salen a decir yo sé y no saben nada? Los indoctos, los neófitos, son los que predominan. Por eso es que hay falta de sabiduría de parte de Dios a este mundo, porque no hay quien busque la sabiduría de Dios. Se contentan con la sabiduría de este mundo que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, ¿cuál es el estado de lealtad ante el Rey? Es una definición, una vida consagrada. Es una vida que si voy a adorar a Dios, no me presente a decir, gloria a Dios. Estoy viviendo el mejor momento. A la mañana y a la noche ya estás inconsciente. ¿Se dio cuenta que estamos en el tiempo del exhibicionismo? Hoy no hace falta pararse en la esquina de la plaza con un sobre todo y hacer lo que años atrás decía que era exhibicionismo. Hoy el exhibicionismo lo muestran habitualmente y naturalmente por medio de las redes sociales. ¿Sabían ustedes? Las poses que quieran, la forma que quieran, lo muestran, se exhiben y no ocultan su vergüenza. Cada vez me sorprendo más al ver cómo cristianos, o que dicen que son cristianos, no he visto una foto que tenga una Biblia en la mano, o una foto que esté arrodillado orando, si es que se tendría que sacar foto. Pero sí con unos vasos así, mire, llenos de cervezas, de fernet, de bebidas alcohólicas, de fotos y poses promiscuas. Esas cosas están exhibidas. Y la gente que dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Se ha dado cuenta que una niñita de 10 años puede exhibirse en una de esas fotos con una provocadora pose? ¿Se ha dado cuenta? Hoy se está viviendo eso. Entonces, amados hermanos, ¿qué es vivir en santidad?
¿Qué significa practicar la justicia de Dios? Vivir en lealtad. ¿Cuál es la postura de la iglesia? Estamos en el peor de los tiempos. Cristo profetizó que la peor maldad multiplicada se iba a manifestar en el tiempo final. Pero nosotros vivimos en esta época. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos debemos entregar? No. La palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Saben cuándo alguien se entretiene con las cosas que Satanás pone? Cuando deja de mirar a Cristo. Es fácil. Es fácil. Mira lo que dice después. Esto es terrible, la realidad espiritual que veía Isaías casi 2700 años antes. Ella veía todo esto. Ay, dice el versículo 22, de los que son valientes. ¿Para qué dice? Para beber vino. Vio que hoy siempre, ¿no? Pero hoy se ve más. Porque el vino ya es agua lo que se bebe hoy. Hoy se toman unas mezclas de alcohol que un joven puede quedar con un coma alcohólico y le agregan pastillas, unas mezclas peligrosas. Ahora fíjense, hay de los que dicen que son valientes. ¿Saben cómo muestra el valor hoy la gente, los jóvenes? No muestran valor para ir a una guerra, no muestran valor para defender la moral, no muestran valor para decir no ante las promiscuidades, sino que muestran valor con esto. Dice, para beber vino, hombres fuertes para hacer mezclas de bebida. ¿Ves? Ya veía Isaías, ya lo veía las mezclas, ¿no? No es nuevo esto, ¿no? Para beber mezclas de bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Quiere decir que al que es impío, al que es pecador, decimos, bueno, pero hay que tener misericordia, no hay que ser tan legalista. Pero sin embargo se lo mide con una vara chiquitita aquel justo, ¿no? ¿De dónde proviene todo esto? Acompáñenme por favor rápido a 2 de Corintios capítulo 11. Y vamos a ver la manifestación de un temor que tenía el apóstol Pablo referente a la vida de la iglesia en este mundo. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Fíjese lo que dice. Pero temo, decía el apóstol Pablo, temo, es mi temor, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera, ¿qué cosa? Fidelidad a Cristo. Si alguien es engañado por la serpiente, por la astucia de Satanás, engaña ¿a dónde? A nuestros sentidos. ¿Sabe qué son los 5 sentidos? Son esos sentidos que nos permiten ubicarnos en forma, en tiempo y en espacio. Esos 5 sentidos nos permiten percibir algo que Dios nos ha dado la capacidad de alcanzar madurez y discernimiento ejercitados en esos sentidos, en el bien y el mal. Hebreos capítulo 5 dice eso. Los que han alcanzado madurez son aquellos que por el uso del discernimiento han desarrollado madurez de tal manera que sus sentidos saben discernir entre el bien y el mal. Pero cuando alguien es engañado por Satanás, pierde la noción del sentido y comienzan a decir que esto es bueno cuando está mal. Comienzan a ver tinieblas donde hay luz y luz donde hay tinieblas. ¿Me está entendiendo? Esto es peligroso. Pablo decía, temo que como la serpiente engañó con astucia, vuestros sentidos sean engañados. Y esos 5 sentidos hacen referencia a lo que Dios nos dio a nosotros para poder percibir la vista, el olfato, el sabor, el oído y el tacto. 5 sentidos. Usted puede percibir por lo que ve y sacar un justo juicio de lo que ve, pero mientras esté usted en sus sentidos correctos. Alguien dice que cuando está muy borracho ve elefantes rosas, no sé si será cierto, pero de que se puede ver visiones seguramente. Ven enanos, ven sombras, ven perros, ven muertos. ¿Delirio cómo? Tremum. Fantasía, un delirio, una alucinaciones.
pero no es real, pero lo estoy viendo. Perdió el eje de su sentido, las percepciones. Ahora, mire, yo nunca me termino de sorprender. Usted vio que nosotros tenemos el tacto, ¿no? La piel es el sensor más sensible, valga la redundancia, de percibir las cosas. Usted puede tocar la mano al hermano que está al lado suyo, y no va a sentir nada más que un toque. Pero usted puede sentir en su piel inmediatamente cuando hay una persona que tiene una mala intención con usted. ¿Sí o no? Claro que sí. Eso es porque tenemos nosotros algo que Dios nos ha dado, la percepción. El discernimiento de espíritu es por el espíritu, pero a través de nuestros sentidos percibimos, sabemos, descubrimos dónde está la trampa, dónde está el engaño. Pero cuando alguien está extraviado, es porque dejó de mirar a Cristo y empezó a mirar todo lo que Satanás con astucia emplea, las artimañas del error para desviarnos. Comenzamos a caer en el error. ¿Y de dónde nos saca? De nuestra sincera fidelidad a Cristo. Cuando alguien no es fiel a Cristo se llama adulterio. O no es la iglesia la desposada, la que es comprometida para las bodas del Cordero. Claro que sí. Y acá vemos nosotros de que la palabra nos está diciendo que hay varios hay. Lealtad, integridad, santidad. Significa vivir en santidad, hermanos. En el reino, no vayamos con jarra de agua cuando el Señor nos da todo para darle a Él lo que se merece. Amén. Veamos lo que dice 2 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Decirle que está al lado tuyo, sé fiel, hermano. Sé fiel. Tenés que ser fiel. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice la Escritura? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No hay posibilidad ni ecuaciones matemáticas que añadan la probabilidad o el porcentaje de que algo de Dios esté en una persona que ama al mundo. No existe. Si alguien ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Punto. Vio que cuando nosotros lo leemos así, nuestra naturaleza lo lee literal y no nos gusta, inmediatamente buscamos la interpretación. A ver, hermano, ¿qué interpreta usted? ¿Y qué te interpreta usted? ¿Es difícil de interpretar? Pero buscamos interpretar. A ver, hermano, ¿qué quiso decir acá el apóstol Juan? ¿Qué opina usted? Que el que ama al mundo, no está el amor del Padre en él. Bueno, pero profundicemos. ¿Qué quiere decir? Que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Necesita algo más? No. Pero como yo no quiero enterarme de esto, porque estos son versículos impopulares. ¿Usted se dio cuenta que esta clase de versículos no están en los cuadritos en la casa? Ni en los llaveritos, no. Esos son versículos que son para dar garrotazos, dicen algunos, ¿no? Pero los versículos que nos gustan a nosotros los tenemos por todos los cuadritos, en todos lugares. Fíjense, hermanos. ¿Qué significa amar al mundo? Hemos enseñado que la palabra mundo es la palabra griega cosmos, que es un sistema organizado de ideas en contra de Dios. Todo lo que hay en el mundo, no hay nada que sea provechoso ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque quien gobierna el mundo, quién es el príncipe de este mundo, quien la misma escritura, el apóstol Juan dice en el capítulo 5, dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Usted cree que yo, como un sacado, rescatado del mundo para el reino de Jesucristo, cortado, santificado, apartado, yo voy a volver a coquetear con las cosas del mundo?
La Biblia dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, o sea, la naturaleza que proviene de este mundo. ¿Me está entendiendo? Usted evalúe, ¿ama más a Cristo o ama más las cosas que están en este mundo? No me conteste, evalúe y piense, ¿ama a Cristo o ama las cosas que están en este mundo? Porque dice la Escritura, ¿qué son estas cosas? Fíjese el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, no dice algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, y lo dice, los deseos de la carne. Pregunta, ¿usted satisface los deseos de la carne con cosas que lo proviene el mundo? Claro que sí, porque en el reino de Jesucristo no se satisface la carne, sino el espíritu. Y como yo tengo una vida que tiene apetito a la carne y tengo una vida que ama a Dios y quiere justamente cumplir con la vida espiritual de Dios, estoy en una lucha. No sé qué hacer. Entonces me pregunto, ¿a quién amo más? Si amo las cosas del mundo y deseo las cosas de la carne, entonces no está el amor del Padre en mí. Estoy siendo engañado yo mismo pensando que tengo el amor de Dios en mí. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Saben? A veces hay cristianos que dicen, yo no tengo amigos en la iglesia. Mis mejores amigos son... ¿Han escuchado personas que dicen así? ¿Sí? Haga así, mire. ¿Sabe que hay muchas personas cristianas que dicen, mis mejores amigos son del mundo y me llevo bárbaro? Claro, si alguno de nosotros le decimos esta respuesta, se va a ofender. Pero si le dice el Señor esto, claro, si te llevas bien con el mundo y el mundo te ama porque vos... Eso lo dice la palabra. El mundo te oye y vos escuchás al mundo y el mundo te ama y vos amás al mundo. ¿Qué haces de este lado? Pasa para allá. Vos sos el mundo. ¿Lo está entendiendo? El mundo es un mal necesario para el Hijo de Dios. ¿Cómo es esto? Claro, hermanos. ¿A cuánto le gustan los dolores en el cuerpo? A nadie. ¿Pero sabe que es un mal necesario? Porque si no tenemos el dolor, nos morimos al otro día. No sabemos que tenemos un problema. Pero cuando algo me duele, ¿qué busco? El médico, que me ayude. O sea, es un mal necesario. Dios hubiera hecho esto. Apenas somos transformados y regenerados, el Señor nos lleva. ¿Sí o no? Hubiera sido hermoso, ¿no? Pero sin embargo dice, Padre, así como tú me has enviado al mundo, yo los envío al mundo, dice. Yo te ruego que no lo quites del mundo, pero que lo guardes del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Jesús está orando así. Y dice, Padre, a los que me has dado del mundo eran, y me lo diste. O sea, claramente está diciendo, hermanos, ustedes están en el mundo, pero no tienen nada que ver con las cosas del mundo. No busquen amistades del mundo, no satisfagan sus placeres con las cosas del mundo, no se entretengan con las cosas del mundo, porque lo único que están logrando es ser infieles al nuestro Rey de Gloria. Si usted quiere vivir en las cosas del mundo porque allí se siente bien, hermanos míos, su presencia en los altares santos a Dios es abominación ante los ojos de Dios. No se predica así ya, ¿no? Pero la Biblia dice, ¿quieren venir a adorarme? Lávense, límpiense, pónganse a hacer la rectitud. Dejen de hacer lo malo, dice la palabra. Ya lo vamos a leer. ¿Me está entendiendo? Pero como la iglesia ha dejado de ser un cuerpo para muchos y ha pasado a ser simplemente una institución, y para muchos es un lugar de encuentro. ¿Por qué? Porque en la iglesia van a juntarse, se sientan o se paran allá a la puerta, no escuchan nada, pero cuando termina dicen, che, ¿a dónde vamos a salir a cenar, a comer, a caminar o a pasear? En algunos casos a bailar. Por eso es un lugar de encuentro. Entonces el Señor dice, ¿para qué vienen a pisar mis atrios?
¿Quién demanda la participación, el culto de ustedes? ¿Lo está entendiendo ahora? La vida entregada en el placer y en el deleite del mundo es aborrecible ante los ojos de Dios. Produce asco. Hastiado estoy. No puedo soportarlo. ¿Cuánto están entendiendo? Esto nos va a dejar un pie hermoso para hablar de la adoración el miércoles que viene. Pero ¿cómo es la adoración en el reino? ¿Será que yo puedo venir a cantar nada más? ¿Y cómo es su adoración cuando duerme? ¿Cómo es su adoración cuando se levanta? ¿Cómo es su adoración cuando trabaja? ¿Cómo usted adora durante todo el día? Porque el concepto de adorar, cantar, lo tenemos todos inyectado de una manera totalmente errada. La vida de adoración es una vida apartada en servicio, en rendición al Señor. Pero eso vamos a dejar para el miércoles que viene. Amén. Mire, concluimos el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien, hagamos una pequeña evaluación antes de terminar. Vamos a evaluar lo siguiente. ¿Usted tiene deseos de la carne? Pregunta, dice, ¿se niega a sí mismo o va corriendo y lo satisface? Quiero aclarar que los deseos de la carne no es solamente la satisfacción sexual promiscua, ¿sí? Todo lo que mi carne desea, si yo puedo decir no, esto en psicología se llama, ¿cómo es? ¿Cómo es, don Tafer? ¿Autonegación? Esto está mal, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice el Señor o qué nos dice la psicología? Niégate a ti mismo. Pero eso no forma parte del pensamiento de Freud. Estamos fritos con esto. ¿Qué hacemos? No es tan solo leer libros gente tóxica, ¿no? También hay pastores tóxicos. También hay predicadores tóxicos, ¿no? Que enseñan todo lo contrario que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que si yo tengo deseos de la carne, ¿qué hago con los deseos de la carne? ¿Me voy corriendo y los satisfago? ¿O me niego a mí mismo? Los deseos de los ojos. ¿Cuántos deseos de los ojos hemos tenido durante el día? Fíjese, después dice, y la vanagloria de la vida, el deseo, el placer de ser alguien, de tener algo. Yo quiero más. Que la gente me mire, que la gente me aplauda, que la gente me reconozca. Mire, Jesucristo, siendo Dios encarnado, hacía un milagro y él decía, shh, vete y no digas nada a nadie. Nosotros queremos hacer todo al revés. Queremos salir en todos los canales de televisión porque estiré la pierna a una persona que no tenía cuidado. La vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, no proviene del Padre. Lo dice claro la Escritura, proviene del mundo. Si yo busco vanagloria, si yo busco que me aplaudan, que me miren, que me aplaudan, que me digan qué grande sos, no es el Padre que te lo está poniendo, es el mundo. ¿Y de dónde vienes con todo esto? Porque del mundo te estás alimentando. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo puedo decir, Señor, yo quiero ser un gran siervo tuyo, pero mi alimento es el mundo, no es la palabra? Si la palabra es la que me alimenta, yo voy a ser fortalecido en el poder de sus fuerzas. Y voy a estar firme contra las acechanzas del diablo. Y no voy a caer porque estoy poniendo mis cimientos sobre Cristo y su palabra, que es la roca firme. Amén. Muy bien. Vamos rapidísimo a Isaías capítulo 1, versículo 16 y concluimos. Hay mucha tela para cortar de esta enseñanza, mucha. Por eso es que bendigo su fidelidad, porque usted sigue viniendo, hermano. Amén. Ya le dije que había un hermano que me decía, ¿por qué usted predica tantas cosas duras? Es para todos, me incluye el Señor. Muy bien, ¿qué dice el versículo 16? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? Lavaos y limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Y qué hay que hacer? Dígalo fuerte, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar de hacer lo malo. Pregunta, ¿usted reconoce lo que hace siempre y está mal ante los ojos de Dios? ¿Cuántos sí reconoce? ¿Lo reconocen? ¿Saben a qué te está diciendo, Señor? Tenés que dejar de hacer lo malo. ¿Pero qué, Señor? Yo no sé de qué. ¿Cómo que no? ¿Cuántos reconocen? Ya saben. Bueno, ¿qué vas a hacer? Te dice el Señor, dejar de hacer lo malo. Puedes. Si Él te dice que lo dejes, es porque puedes dejar de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Mire, hay que dejar de hacer lo malo, pero hay que aprender a hacer el bien. Por una cuestión de naturaleza, nosotros siempre hacemos todo mal. Pero en Cristo se puede aprender a hacer el bien. Pregunta, ¿cuántos quieren aprender a hacer el bien? ¿Realmente quiere aprender a hacer el bien? ¿Seguro? ¿Qué se requiere para aprender? Humilde, ¿qué más? Rendirse a Dios, ¿qué más? Ser enseñado, ¿qué más? Temer a Dios. Obediente. Si yo quiero aprender inglés y el profesor me dice, bueno, diga I am Raúl Oliva, no quiero. Le digo así, no quiero. Y yo decía, ¿y para qué haber ido? Dispuesto, ¿qué más? Constante, obediente. Hay muchos requisitos para dejarse aprender, o para aprender, mejor dicho, ¿no? Hay muchos. No soberbios, no altivos. Mire, si usted da la vuelta a la hojita, que lo dejo que lo lea en la casa, en el capítulo 2, desde el versículo 5, ¿qué dice el subtítulo allí? Juicio de Jehová contra los, se lo dejo para que lo lea en la casita, ¿sí? Pero claramente el Señor tiene una sola dirección con los soberbios y los altivos. Un soberbio jamás puede aprender, jamás. Por lo tanto, una persona que dice, yo, Señor, quiero aprender a hacer el bien, necesitamos aprender a humillarnos delante del Señor. Y es necesaria obediencia, porque ¿sabe qué es lo que dice el Señor? Si usted quiere ser lleno de Él, que se vacíe de todo lo que usted no es útil, todo lo que es inservible. Lea Filipenses después en su casa capítulo 3 y se va a encontrar con un apóstol Pablo que dijo, todo lo he tenido por basura con el fin de alcanzar el pleno conocimiento de mi Señor. Y mire que Pablo era experto en todo. Saca chapa, mire todo lo que yo era, todo lo que yo hacía, pero nada de esto me sirvió. Lo he tenido por basura con el fin de alcanzar el conocimiento de Cristo. Eso se llama una vida de renunciación, una vida de ponerle fin. Pero ¿y mis derechos? ¿Derechos de qué, iglesia? Si fuimos salvos por gracia. Merecíamos estar en el infierno, condenados para siempre, pero por gracia hemos sido salvados. Tenemos obligaciones más que derechos. A veces tenemos que sacar conceptos y fortalezas que están en nuestras cabezas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Aprendan a hacer lo recto, aprendan a hacer lo bueno. Es una entrega diaria, cada día corregirme, cada día. Sabemos que todos los días tenemos tentaciones, sabemos que podemos pecar todos los días, pero cuando el Espíritu Santo nos dice, eso está mal, inmediatamente me clavo de rodillas, clamo por el perdón al Señor y restituyo el daño. Por eso dice acá la palabra, aprended a hacer el bien, buscad el juicio. ¿Qué significa buscar el juicio? Busca el juez y que Él te diga si estás haciendo lo bueno o lo malo. ¿Cómo voy, Señor? ¿Está bien todo lo que estoy haciendo? ¿Está bien o está más o menos? Él te va a decir. Él es el juez justo. Y dice, restituid al agravio. ¿Supo perdonar usted? ¿Supo perdonar? Yo he perdonado muchos agravios y me sentí liberado. Pero cuando cometemos errores, pecados, cuando ofendemos,
¿Restituimos el agravio? ¿O hacemos como los chicos? Choque esos 5. Ya está, chao. Restituir el agravio. La restitución lleva implícito una entrega de honra. ¿Sabe qué dice la ley deuterocanónica? Sí, era ley, obviamente, ¿no es cierto? Pero forma parte de la ley moral. Si yo agravié, 5 veces debo restituir. Si yo me quedé con la lapicera de Juan y me arrepiento, ay, perdón, Señor, y la tiro a la lapicera allá en el Yuyaral del monte, ¿no? Ah, ya está, Señor, ya no la tengo la lapicera, así que ya está. Qué aliviado. No, dice el Señor. Te arrepentiste, pero andá y devolverle. Ah, Juan, ahí está la lapicera que te robé. No. 5 más, ¿no es cierto? Claro, así nadie se quiere reconciliar porque la Biblia nos manda a restituirnos con 5 veces más. Pero eso forma parte de la ley. No, es ley moral, hermanos. Eso es ley moral. Usted le faltó respeto a su padre o a su madre 5 veces más por una cuestión de conducta, por una cuestión de integridad. Si usted restituyó, ¿cuántas peleas matrimoniales tienen las heladeras abolladas? No tienen un plato sano, comen en plato de plástico. ¿Por qué? Porque yo me enojo y hago revolar el plato. ¡Qué macho! ¡Qué cobarde! Porque destruye su propio Edén que Dios te ha puesto a guardarlo. Dios te ha puesto a guardar el Edén. Y si el Espíritu te dice, sos un cobarde por lo que estás haciendo, pedí perdón a Dios y restituí el agravio, restituí el daño que hiciste, priorizá y hacé lo que Dios te manda hacer. Hermano, usted va a ser un restaurador de calzada, de portillos. Usted va a restaurar. ¿Me entiende, hermano? Bueno, sigamos, ya terminamos. Haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Estos son reflejos, actitudes reflejos de una vida en rectitud. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Antes de venir, antes de decir, Señor, te alabo, ¿qué dice? Prepárese. Haga las cosas como son. Mira, hermanos, el reunirnos como iglesia debe transformarse en una fiesta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos listos, fortalecidos y dispuestos a recibir a todas personas moribundas espiritualmente que vienen a buscar de parte de Dios. Pero si esa gente moribunda viene a buscar de Dios y los enfermeros y los doctores están en coma 4 y se sienta al lado de un hermano y dice, hermano, dale una palabra de parte del Señor al que está al lado tuyo, y vos le decís, Dios te bendiga. ¿Qué hay de tu corazón? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué necesita la iglesia? La iglesia necesita ponerse a cuenta. La iglesia necesita que cuando se congrega debe estar tan llena, tan rebosante, tan preparada, porque allí el Señor va a enviar bendición, salvación, vida eterna. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas que necesitan de Cristo y de tu copa rebosando va a llenar la vida de otro, hermano. Eres tú el canal de bendición. Por medio de ti el Señor se expresa. ¿No te das cuenta que ya la función angelical que había en el antiguo pacto ahora es hecha por la vida de los hijos de Dios? Que los hijos son los mensajeros. ¿Para qué necesitamos un ángel para que venga a decir, abran la Biblia y lean esto? No, ahora hay mensajeros, son redimidos por la sangre del Cordero. ¿Para qué necesitamos seres espirituales del reino de los cielos para que hagan una anunciación si la iglesia está puesta para eso? Yo te envío, dice el Señor. Pero mientras tengamos una conducta de amores con el mundo y un poco con el Señor, se llama adulterio, hermanos. Y dice el Señor, yo no oiré, esconderé mi rostro, ni siquiera los voy a mirar, porque están sucios. Aprendan, dejen de hacer lo malo, busquen la verdad. Entonces vengan y estemos a cuenta. ¿Cuál es la tarea de Dios? Si vuestros pecados fueren, dice el versículo 18, como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe que habla del perdón, de la purificación? Así serán transformados en algo puro,
ante sus ojos. Amén. Voy a concluir, hermanos, amados hermanos. Lo dejo para que usted lea en su casa el Salmo 15 y el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará ante tu presencia en lugar santo? Dice algunas características que son importantes aplicarlas a nuestra manera de vivir. Pero quiero terminar con 2 de Timoteo, capítulo 1. Aleluya. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Quiero concluir con esto porque es muy importante que usted sepa que el costo de agradar al Señor es alto. Pero dice así: por lo cual asimismo padezco esto. Hay un padecimiento. Ser fiel, ser leal al Señor cuesta, hermanos. Pero no me avergüenzo. ¿Cuántos dicen yo no me avergüenzo? Muy bien, esta vida debe ser reflejada en todos lados. No me avergüenzo. Una persona que se avergüenza de dar testimonio de Cristo, de hablar de Cristo, vivir la vida de Cristo, es obviamente porque no sabe a quién ha creído. Pablo dice: no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. No dice en quién he creído, dice yo sé a quién he creído. Es creerle a Jesucristo. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía muy bien que había una recompensa a pesar de tanto sufrimiento. Amados hermanos, en el reino de Jesucristo, el Rey reclama fidelidad, lealtad, integridad. Pero comienza por esto: vivamos una manera que glorifique al Señor ante su presencia. ¿Cuál es mi conclusión y cuál es mi consejo, amado hermano? Saben, vivimos en una sociedad donde los cristianos, integrantes de la iglesia de este último tiempo, tienen mucha influencia del mundo para salirse del plano de la verdad bíblica. ¿Sabe qué va a hacer usted que escuchó esta palabra y que va a permanecer fiel? Va a alentar a su hermano, lo va a corregir del error, lo va a instruir a que permanezca, a que persevere. ¿Sabe por qué, hermanos míos? Porque es la función de atalayas, para no tener las manos manchadas con sangre. Segundo, prepárese. Por ejemplo, tenemos el domingo un altar donde toda la congregación nos vamos a juntar y las personas que el Señor quiera traer. ¿Saben, amados hermanos? Si usted está atribulado, tiene problemas, si se siente depresivo o sin fuerzas, ¿saben, hermanos míos, que usted tiene el sacerdocio dado por el Señor para que en su propia casa esta misma noche se arrodille y comience a clamar al Señor, donde usted puede entrar confiadamente hasta el mismísimo trono de gracia? Esto significa una preparación para que cuando nos juntemos juntos a celebrar, sepamos que no venimos a pedir, sino que venimos a dar la abundancia que nuestro Señor nos ha dado. ¿Cuántas personas necesitan una palabra de parte de Dios y que te use a vos? Pero si el domingo es el día donde vos estás deprimido, enojado y pones todos tus intereses egoístas por encima, Dios no puede tratar con aquella persona que está en otra sintonía que Él. Prepárese, iglesia. Dios exige una vida consagrada al Señor porque hay muchos que lo necesitan. Incluso el taxista que te trae, el colectivero, la persona que te encontrás durante el camino puede ser puesta por el Señor para que le hables como Felipe le habló a aquel eunuco el etíope. Porque Dios usa a aquellos que están santificados, preparados para la gloria del Señor. ¿Lo entiende, iglesia? Lo recibe, amado hermano. Hay mucho. Mire, este es un tema para que usted, si le gusta hacer estudios personales, tiene para exprimirlo. Es precioso. Pero no ponga prioridades que no son del Señor. Prepárese, deleítese con sus hermanos, deleítese con la iglesia. Todos tenemos aflicciones, todos tenemos problemas, pero ¿saben? Si usted está solo en una isla, nadie lo va a poder ayudar. Busque la ayuda de su hermano, busque la ayuda. El orar unos por otros es lo más importante que tenemos. El cuerpo, la cabeza es Cristo. Cierra tus ojos, vamos a orar.
para la gloria tuya, Padre Celestial, elevamos nuestra oración con acción de gracia. Al saber, Señor, de que tú eres un Dios santo, celoso, puro, y que requieres de nuestra vida una integridad, una lealtad, una fidelidad a ti, Señor. Reconocemos, Señor, que separado de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y aunque parezcan nuestras ideas creativas e innovadoras que son una herramienta para tu gloria, sabemos, Señor, que tú no reclamas nada de nosotros, sino que todo lo has provisto tú para que en obediencia nosotros te glorifiquemos. Padre, ayúdanos, porque sabemos que cada vez vivir en este mundo con santidad, con integridad, es cada vez más difícil. Pero Padre, tu providencia y la preservación que tú haces para cada uno de nosotros es tan grande. Ayúdanos a nosotros poder entenderla y verla. Ayúdanos a nosotros a poder robustecernos cada día en el poder de tus fuerzas, para que nuestros labios proclamen la verdad y para que sepamos decir no ante las tentaciones de este mundo. Queremos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y alentar, Padre, a los hermanos que están dudando, los que están cayendo, los que están debilitándose. Señor, úsanos. Iglesia, dígale conmigo al Señor: úsame, Señor. Si es el anhelo ferviente de tu corazón, iglesia, dile: úsame, Señor. Pero hoy lo sabes y ya sabes que Dios no puede usar una herramienta que está sucia. Santifícate. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien, restituye el daño, el agravio, y ven al Señor. Él es amplio en perdonar. Él es el que llena tu vida de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como el águila. Él es el que perdona todos tus pecados. Es el Señor el que sacia tu vida de bendiciones. Dale la gloria al Señor. Padre, te alabamos por tu palabra. Te alabamos por enseñarnos más acerca de tu reino. Ayúdanos a ser los adoradores que tú quieres que seamos para ti. La gloria y la honra sea para ti, mi Cristo, porque eres nuestro Señor, nuestro Rey. Y que nunca, nunca se nos pase, Señor, por la cabeza traerte agua en vez del vino preparado para ti. Ayúdanos a serte fiel y leal en todo lo que somos, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendice.